Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Doy gracias a Dios por permitirme el privilegio de llegar hasta usted para meditar esta porción de la Biblia, que nos ayudará a comprender mejor el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra meditación de hoy, Camino a la Cruz, basado en Lucas capítulo 20. Verso 1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Jesús no buscaba estos grandes debates con los líderes religiosos. Quería enseñar a las personas y decirles acerca de las buenas nuevas del reino de Dios. Y los interrogadores venían a él, pero él les respondía con gran sabiduría y poder. Jesús mostró gran coraje al valientemente entrar a Jerusalén y expulsar a los comerciantes corruptos del templo. Ahora, los líderes religiosos querían saber con qué derecho Jesús hacía tales cosas, especialmente porque no tenía el entrenamiento rabínico tradicional. La enseñanza de Jesús, su predicación y sin duda su limpieza del templo fueron vistas por los oficiales como altamente controversiales. Al contestarles con esta pregunta, Jesús no evadió la pregunta. En su lugar, utilizó la pregunta para describir quién es Él y para exponer la hipocresía de los líderes. Si Juan venía de Dios, entonces Él estuvo en lo correcto al proclamar a Jesús como el Mesías. Y si esto era cierto, entonces Jesús tenía toda la autoridad. Si queremos respuestas de Jesús, debemos de lidiar justamente con la verdad que ya ha sido revelada. Estos hombres sabían que Juan había dicho que Jesús era el Mesías y no estaban dispuestos a aceptarlo. Jesús no desaprovechaba momento alguno para enseñar al pueblo, esta vez con la parábola de la viña. Dice así: comenzó luego a decirles al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su tiempo vino y envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Esta parábola fue registrada también por el Evangelio de Mateo y Marcos. El propietario de la viña continuó enviando a sus criados a los labradores para informarse de cómo marchaban las cosas. Uno a uno, dice la Escritura, los siervos fueron golpeados e insultados. Dios había enviado profeta tras profeta a Israel, que fueron completamente rechazados. Muchos de ellos fueron apedreados y muertos. Finalmente, el Padre envió a su Hijo. Jesucristo era este Hijo, y en esta ocasión les estaba diciendo a estos jefes religiosos exactamente lo que habían pensado hacer con Él. Iban a crucificarle y Dios iba a permitirlo en su plan divino. Esta parábola tenía más que una conexión cultural, también tenía raíces en el Antiguo Testamento. La audiencia primera de Jesús recordaría que la viña era usada en el Antiguo Testamento como una imagen del pueblo de Israel, en Isaías 5, del 1 al 7. En esta parábola, los labradores también representaban a los líderes religiosos entre el pueblo judío. Jesús nos explica la parábola en los versos del 16 al 19. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito?
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien en ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero tuvieron miedo también. Los líderes religiosos entendieron la parábola de inmediato y por supuesto que la objetaron. Objetaron que Jesús los comparó con los labradores rebeldes y tontos. ¿Por qué? Porque comprendieron que contra ellos había dicho esto. En su ceguera pensaron, nosotros nunca seremos como ellos. Jesús les enseñó desde el Salmo 118, porque este salmo describe la llegada del Mesías a Jerusalén. Y había sido presentado oficialmente en Israel en la entrada triunfal. Pero la hostilidad de los líderes judíos mostró que esta piedra mesiánica estaba siendo rechazada, aunque inicialmente había sido recibido con gran júbilo. En la Biblia, Jesús es constantemente comparado con una piedra. Él es la roca de la provisión que siguió a Israel en el desierto. Nos lo dice 1 Corintios 10:4. Él es la piedra de tropiezo, nos dice Pedro. Es la piedra que fue cortada, no con mano, que aplasta los reinos de este mundo, dice Daniel. Cualquiera que venga a Jesús será quebrantado de su orgullo y su voluntad propia. Pero aquellos que se niegan a venir serán como aplastados por Cristo en el juicio. Es dura la palabra. En la actualidad, tú y yo podemos caer sobre esa piedra que es el Señor Jesucristo y ser salvos. Es decir, que tenemos que venir a Él como pecadores, con un espíritu y un corazón quebrantado. Cuando así lo hagamos, estaremos sobre el fundamento que ningún ser humano puede poner, el cual es Jesucristo, la piedra angular. Dijo San Pablo en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. También en Daniel 2, el profeta nos habló de una piedra que un día caería como un juicio y acabaría por completo con las naciones que lo rechazasen. Lo que el Señor estaba diciendo en esta parábola era tan claro como el sol del mediodía. Pero no satisfechos, los fariseos y los principales sacerdotes envían espías para sorprender a Jesús en alguna palabra y le cuestionaban con respecto a los tributos, pero creen confundirlo por medio de sus adulaciones, su forma de hablar, cuando le dicen, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con gran verdad. Este era un intento obvio y torpe de influenciar a Jesús con halagos. Ellos esperaban que Jesús fuera confundido en su respuesta cuando le preguntaron, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? En los versos del 23 al 26, Jesús responde a esta pregunta. Les dijo, ¿por qué me tentáis? Muéstreme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, del César. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, se quedaron callados. Jesús afirmó que el gobierno nos hace solicitudes legítimas. Nosotros somos responsables ante Dios en todas las cosas que hacemos, pero debemos ser obedientes al gobierno en asuntos civiles y nacionales. Pedro lo dijo de esta manera, teman a Dios y honren al Rey. Jesús está diciendo que somos ciudadanos del cielo y de la tierra al mismo tiempo.
Jesús le dio una respuesta sabia y apropiada a esa pregunta. Aún así, tomaron esta respuesta perfecta y la convirtieron en una acusación. Más adelante, en Lucas 23, vamos a ver cuando ellos le acusan a Jesús de prohibir pagar impuestos al César, cuando en realidad eso no fue lo que dijo él. Los saduceos le hacen a Jesús también una pregunta ridícula con respecto a la resurrección, en la que ellos no creían. Los saduceos eran la versión antigua de los modernos teólogos liberales. Ellos estaban en contra de todo lo sobrenatural, solo aceptando los primeros 5 libros de Moisés como auténticos y rechazaban lo que estaba escrito en esos libros cuando les placía hacerlo. Ellos no creían en la inmortalidad, en los espíritus o en los ángeles, aristocrático, sumo, sacerdotal, con mentalidad mundana y muy dispuestos a cooperar con los romanos, los cuales por supuesto les permitían mantener su posición de privilegio. Los saduceos le hicieron a Jesús una pregunta hipotética y ridícula, esperando mostrar que la idea de la resurrección era una tontería. Basados en Deuteronomio 25, 5 al 10. Si un hombre casado moría sin hijos, era la responsabilidad de su hermano embarazar a la viuda de su hermano y después contar al hijo como descendiente del hermano fallecido. Los saduceos imaginaron circunstancias elaboradas como estas y le hicieron la pregunta: en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pero Jesús corrige su malentendido de la vida de resurrección mostrándoles que es una vida de un orden completamente diferente, nada que ver con este mundo. Les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Podemos entender algunos principios. Las relaciones familiares aún serán conocidas en la vida en el mundo más allá, muy posible, porque en la parábola del hijo del hombre rico que Jesús describió en la otra vida, estaba consciente de sus relaciones familiares. Esto está en Lucas capítulo 16. La gloria del cielo será una relación y una conexión con Dios que sobrepasará a todo lo demás, incluyendo las relaciones familiares actuales, como nos lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Jesús nos recordó que la vida en el cielo es eterna y comparte algunas características de la existencia que los ángeles ahora experimentan, aunque serán aún mayores, siendo llamados hijos de Dios e hijos de la resurrección. Un título que no es dado a los seres angelicales en el Nuevo Testamento. También así Jesús prueba la resurrección de las Escrituras cuando nos dice en su palabra: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza ardiendo, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no preguntaron nada más. No están perdidos, sabemos dónde están, y ellos también lo saben. Esto demuestra que hay una resurrección y una vida más allá, a pesar de lo que los saduceos incrédulos pensaron y enseñaron. Y a pesar también de lo que hoy en día muchos escépticos dudan de la palabra. Jesús respondió bien, y tanto sus amigos como sus enemigos tuvieron que reconocerlo. Ha sido un gusto haber compartido esta meditación. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Ota, San José, Costa Rica. Que Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias por escuchar.
Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.